Bueno, muy bien, ahí están Celeste y Matías, los voy a presentar, ellos son nuestros Hola. próximos oradores. Matías Nessi es médico especialista en psiquiatría y psicología médica, residente posbásico de tercer año de la Residencia Interdisciplinaria de Sistemas de Información en Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y está cursando la diplomatura en gestión de telesalud y redes en salud en la Fundación Garrahan UTN. Y lo acompaña María Celeste Santomaso, es licenciada en Comunicación Social y residente de Sistemas de Información Sanitarios, y ellos nos van a hablar sobre el programa de teleconsulta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los desafíos en el sistema público en salud. Así que muchas gracias Matías y Celeste por estar hoy con nosotros y todo de ustedes para poder compartir pantalla y comenzar. Bien, perfecto. Muchas gracias por la presentación. Si les parece, empiezo a compartir pantalla. Les pido un Dale. minuto, por favor. Bien. Un segundo más. Ahora sí. Bien. Ahí deberían estar viendo Sí, mi sí, ya pantalla. la estamos viendo. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, buenos días a todos. Como nos presentaron ya, yo soy Matías Nessi, soy parte del equipo del proyecto de teleconsulta de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy, junto a mi compañera Celeste, le vamos a contar en este espacio sobre la experiencia del Sistema Público de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en la implementación del programa de teleconsulta, en el contexto de la pandemia y los desafíos con los que nos fuimos encontrando. Así que, sin más preámbulos, queríamos mostrarle en principio algunos datos generales del sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires, para que puedan tener más o menos una dimensión de las posibles dificultades que se encuentran en un lugar tan diverso como este. En la ciudad contamos con 117 instituciones de salud, 35 hospitales, y el resto son centros de primer nivel de atención. En todos ellos se utiliza SIGEOS, que es el Sistema de Información de la Red. Contamos con más de 23.000 profesionales de la salud, con diferentes especialidades, que son usuarios del sistema. Ellos son los que registran en la historia de salud electrónica, y tenemos más de 4 millones de personas que tienen su historia de salud electrónica, como puede ver en el mapa, contempla no solo a aquellos que residen en la Ciudad de Buenos Aires, sino también a parte del Gran Buenos Aires. Así que nos pareció importante mostrar algunas consideraciones a tener en cuenta de la red, que como ya se habrán dado cuenta es muy amplia, y además su funcionamiento es muy heterogéneo. Cada centro de salud, cada hospital tiene sus particularidades, eso hace que dentro del sistema coexistan distintas subculturas, es decir, diferentes formas de operar, de comunicarse, de resolver problemas, de gestionarse. ¿Qué es lo más difícil? A nuestro entender, la articulación entre los distintos niveles sigue siendo un desafío para nosotros. Entre los centros de salud y los hospitales de referencia, que ellos puedan articularse, es muy complejo, pero también la forma en la que se articulan actualmente es muy heterogénea. Algunas áreas se articulan más que otras, además todo el personal administrativo y todo profesional de salud tiene alto nivel de autonomía, y eso influye en el nivel de gobernanza que se tiene sobre las tareas. Así que durante la pandemia, más allá de lo que todos conocemos por haberlo transitado en primera persona, en el sistema de salud público hubo muchos cambios. Hubo en principio profesionales dispensados, es decir, que no iban presencialmente a trabajar por ser personas de riesgo, u otras salvedades, pero además el resto de los profesionales, es decir, los que no fueron afectados, vieron cambiadas sus funciones, ¿no? Muchos cambiaron de roles y otros fueron sumando tareas propias a la gestión de la pandemia. Además, la mayoría de las especialidades suspendió el otorgamiento de los turnos, ¿sí? Esto tiene como salvedad clínica médica, traumatología y otras, que mantenían la presencialidad. ¿Y qué pasó? Quedaron muchos pacientes aislados y alejados del contacto con el profesional de salud, y por lo tanto con sus controles y seguimientos de salud habituales. Pero ¿qué trajo también la pandemia? Trajo una situación, una oportunidad, que fue la de implementar la teleconsulta en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de dar la accesibilidad al sistema y permitir la continuidad de los cuidados de la población, sobre todo al comienzo, durante las etapas restrictivas. Nosotros empezamos de cero, así que fuimos avanzando en fases. Cada fase iba agregando un valor a la previa. En la fase 1 hicimos accesible
cierta información en el BOTI, que es el chatbox o el asistente virtual de la Ciudad de Buenos Aires, para que las personas puedan consultar los servicios de salud vigentes. Cuál era su centro de salud de referencia, cuál era el teléfono y que puedan contactarse. En la segunda fase se extendió el programa de Salud Mental Responde, que es una atención espontánea por consultas de salud mental. Para facilitar el acceso, lo que se hizo fue centralizar los teléfonos disponibles en un 0800. En la fase 3 se trabajó para que los sistemas de información puedan representar una modalidad de atención a distancia, y así se pudo abrir una oferta de turnos de teleconsulta. Entonces, las personas podían acceder por el call center de la ciudad a la oferta de turnos y podía elegir una modalidad de atención ofrecida. Así que en ese caso se ofrecían dos, uno era la telefónica y otro era la atención por videollamada. Todo, por supuesto, en función de los recursos del paciente. En la fase 4, desde los sistemas facilitamos los reportes con pacientes de patologías crónicas o situaciones de salud que requerían un seguimiento y que durante los primeros meses de la pandemia no habían consultado, para que los profesionales de los centros de salud hagan una búsqueda activa mediante una consulta telefónica. Entonces, acá era el sistema de salud quien se acercaba al paciente, ¿no? Al día de hoy continuamos mejorando procesos y tratando de adaptarnos a las necesidades del circuito que todavía no fueron resueltas. Entonces, para que puedan ver cómo funciona el circuito, trajimos algunas capturas. En principio, el paciente, cuando reserva un turno, puede elegir la modalidad de atención, ya sea por teléfono o por videollamada, que son las dos modalidades ofrecidas en la actualidad también. Allí se registran los datos de contacto necesarios para tener contacto con ese paciente. Luego al paciente le llegan los mails de confirmación y recordatorio de turno, en los que hay instructivos, videos, paso a paso. Esto que ven acá es una interfaz de la historia de salud electrónica de la ciudad, donde vemos una lista de trabajos del profesional con los pacientes del día. Ahí puede distinguir si al paciente lo tiene que atender por vía presencial, por teléfono o por videollamada. Es decir, que había profesionales que tenían una modalidad híbrida, es decir, que trabajaban presencialmente, pero también ofrecían la teleconsulta como una modalidad de atención. Así que, nada, en ellos se podía distinguir a qué pacientes tenían que, desde su lista de tareas, perdón, a qué pacientes tenían que atender presencialmente y a cuáles a distancia, por teléfono y por videollamada. ¿Qué pasaba si era videollamada? El profesional tiene una función para poner un link a la reunión, es decir, de su consultorio virtual, que en nuestro caso era de Microsoft Teams, con quienes el gobierno de la ciudad tiene convenio, y al hacer clic en el botón enviar teleconsulta, al paciente le llegaba este mail que están viendo ahora. En este mail se encuentran los datos de turno, una explicación de cómo va a ser la experiencia, va a tener también acceso a tutoriales, al soporte por si tiene problemas, que es a través del chatbox de la Ciudad de Buenos Aires, el BOTI, tiene acceso a los términos y condiciones, y el link al consultorio virtual que está oculto en el botón que dice ingresar al consultorio virtual. Entonces, detallando un poco más el tema de soporte, ahora que vimos más o menos y les mostramos cómo es el circuito, teníamos dos grandes grupos al que apuntábamos. Por un lado, al paciente, quien podía acceder al soporte por medio del chatbox de la ciudad, como les dije recién, en donde luego de brindarle unos instructivos generales, lo que hacía el chatbox de la ciudad era en principio englobar a todos los grandes problemas, los problemas más comunes, pero si no podía resolverlo, se derivaba el caso a un operador quien intentaba dar la solución en tiempo real. Entonces los pacientes también, si no accedían por el chatbox de la Ciudad de Buenos Aires, que está disponible a través de la página web o del WhatsApp, también podían comunicarse por teléfono al call center de la ciudad, quienes también intentaban resolver problemas generales y habituales, y si no, en caso negativo, es decir, si no podían resolverlo, se le otorgaba otro turno también en ese momento. Y por el otro lado de soporte teníamos al profesional, quien realizaba teleconsultas, que ellos podían comunicarse y pueden comunicarse actualmente también con la mesa de ayuda a salud, con los medios de contacto habituales, por teléfono, por mail, completando un formulario online, pero también tenían la posibilidad de pedir un soporte a los implementadores que se encontraban en todos los hospitales y centros de salud de la ciudad. Es decir, que tenían un soporte en ese momento a través de una persona que los acompañó. Bien, en esta filmina podemos ver algunos de los datos que nos parece relevante compartir. Lo primero que podemos decirle es que actualmente tenemos más de 150.000 teleconsultas realizadas en la ciudad. Estas son teleconsultas que efectivamente se realizaron. Ahí les mostramos algunos datos demográficos y un mapa donde
se fueron dando esas teleconsultas. Entonces lo que podemos ver en principio es cómo la gran mayoría, el 78%, son pacientes que residen en la Ciudad de Buenos Aires, pero también se muestra una gran concentración en los barrios más vulnerables. El 61% de los consultantes generales fueron de sexo femenino, personas de sexo femenino, y este dato y el dato de la residencia se replica también en la población de adultos mayores que accedía a la teleconsulta, que como ven en la presentación representó aproximadamente el 13% del total de las teleconsultas de la ciudad. Bien, y tomando este último dato, el de los adultos mayores como puntapié inicial, el primer interrogante que nos surge es cómo se comporta la brecha digital en los diferentes segmentos poblacionales. Y acá pensamos en 3 situaciones mayoritarias con las que nos fuimos encontrando a lo largo de este tiempo, y que representaron y representan hoy en día también un desafío. Tenemos la situación 1, en donde están agrupadas las personas que no cuentan con ningún dispositivo que les permita acceder a la teleconsulta, es decir, no tienen teléfono, no tienen mail. En la situación 2, tenemos un grupo de personas que tienen dispositivos para acceder a la teleconsulta, pero que no saben usarlo ni cuentan con alguien que pueda asistirlos. Y en la tercera situación tenemos agrupadas a las personas que tienen dispositivos para acceder a la teleconsulta, que saben cómo usarlo, pero no cuentan con un recurso fundamental como es la conectividad. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de nuestros desafíos? Nosotros llamamos desafíos, apuntamos a los desafíos en esta presentación. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, en principio de los desafíos tecnológicos del lado del sistema de salud. La infraestructura es necesaria y los sistemas de información todavía tienen que evolucionar y madurar sus funcionalidades de teleconsulta. Entonces, desde los sistemas estamos trabajando para mejorar la usabilidad, sobre todo de las herramientas, por supuesto, que brindamos, o apuntando a que el proceso sea más intuitivo y más fácil de usar para los profesionales. ¿Qué tenemos de lo tecnológico del lado del paciente? Bueno, siendo el usuario final al que está dirigido nuestro programa, el hecho de contar con requerimientos de herramientas no tan masivas seguramente influyó en la accesibilidad, es decir, imagínense que nosotros, si bien lo vamos a detallar más adelante, hoy enviamos información por mail de recordatorio de turno o información de su turno, y el contacto lo hacemos a aquellos que tienen videollamada, elegimos herramientas con Microsoft Teams, que en algunos momentos resultó ser un poco más compleja. Otro desafío es lo organizacional, en principio porque tuvimos que trabajar para crear una oferta de servicios que se den por teleconsulta, y por el contexto, estos acuerdos fueron locales. Cada centro de salud definió qué especialidades iban a abrir una agenda. Entonces tenemos que tener en cuenta que un servicio como este nos desafía que el sistema actúe en forma coordinada para el paciente. Desde la información que se brinda en la página web del gobierno de la ciudad, el contacto con el administrativo para sacar un turno, la atención con el profesional, el soporte técnico. Todo esto orquestando también para que el sistema pueda acompañar en la red y articule la atención a distancia con la presencial cuando así lo requería. Y en cuanto a los aspectos humanos, como mencionamos antes, el personal de salud tiene una gran autonomía. Y además, como suele pasar frente a los nuevos desafíos, suele aparecer una resistencia a ese cambio, más cuando el contexto demandaba una adaptabilidad a los cambios constantes. Y por el lado del paciente fue un desafío poder llegar a ellos, porque poder hacer una capacitación y una comunicación efectiva era un gran desafío. Sobre todo porque cuando hablamos de los pacientes que son usuarios del sistema de salud público en la ciudad, contemplamos diferentes segmentos que tienen diferentes características, siendo nuestro mayor desafío poder conocer de forma representativa cómo se relacionan con las tecnologías cada uno de ellos. Cuál es su brecha digital, como dijimos recién, con qué recursos cuenta la población, si los usa o no, para qué medios y canales de comunicación utiliza habitualmente. Además pensemos que es al paciente al que le impactan todos nuestros puntos de dolor, los que los adaptadores del proceso tienen, es decir, si se registró mal el mail de contacto o su teléfono, si el profesional usa otro aplicativo que el que fue propuesto, si no sabe distinguir un turno presencial de teleconsulta, bueno, todo eso en definitiva termina afectando al paciente. Así que le doy paso a mi compañera para continuar la presentación, pero vamos a hablar de las dificultades ahora. Hola, buenos días a todos. Bueno, me presento, soy Celeste, y sí, como dijo Mati, vamos a hablar un poco más de las dificultades con las que nos encontramos, más que nada a lo largo de todo el proceso. Bueno, como vemos acá, en la primera instancia, la refuncionalización interna en el sistema de salud. Esto quiere decir que una gran cantidad de recurso humano
que funcionaba, entre otras cosas, como soporte, fue destinado a proyectos de COVID, ya sea testeo, vacunación, etc. Esto nos llevó, entre otras cosas, a la suspensión del soporte activo a pacientes que se hacía a través de OTI. Otra de las grandes dificultades tuvo que ver con la refuncionalización externa, especialmente la falta de comunicación entre los diferentes actores por la modalidad híbrida que se había propuesto en los diferentes sectores. Es decir, que había personal de salud que trabajaba desde sus casas y personal administrativo que trabajaba desde el efector. Entonces la comunicación entre ellos terminaba siendo escasa o nula, y por eso muchas veces el profesional no podía acordar los días y horarios de sus agendas y tampoco la modalidad que podía ofrecer, según los recursos que contara en su domicilio. En la siguiente filmina vemos un poco los principales bloqueantes, digamos, con los que nos encontramos en la actualidad, que afectan a la consolidación de la teleconsulta como un programa efectivo, por decirlo de alguna manera. Bueno, en primer lugar tenemos la falta de acceso de algunos sectores poblacionales a las nuevas tecnologías, es decir, personas que no tienen acceso a computadoras, teléfonos o bien conexión a internet para llevar a cabo las teleconsultas. En segundo lugar, los medios de contacto con el paciente representan hoy una gran dificultad porque el envío del link para la teleconsulta se hace solo por mail y muchas personas no cuentan con uno. Y otra gran problemática que se nos presenta es la falta de soporte activo para los pacientes. Esto es resultado de lo que contábamos en la filmina anterior. Y otra cuestión a tener en cuenta cuando uno propone la atención a distancia es entender que la relación médico-paciente va a ser afectada de alguna manera por la virtualidad. Y por último, la reactivación de los turnos presenciales hizo que indefectiblemente todos aquellos que no se familiarizaron con la modalidad a distancia o que no les resultó útil, vuelvan a elegir la presencialidad como forma de atención, obviamente. Y nos encontramos aquí con la pérdida de valor del recurso. Bien, pasamos a la siguiente, en donde nos preguntamos qué posibilidades o soluciones, mejoras pensamos para superar cada una de estas barreras con las que nos encontramos. Y empecemos con el tema de la falta de accesibilidad. Vamos a la siguiente. Aquí vemos cómo el punto fundamental para mejorar la accesibilidad es contar con un soporte activo a pacientes. Esto es, como decíamos antes, para las personas que no tienen los conocimientos necesarios de las nuevas tecnologías de comunicación, como así también para ofrecer una respuesta inmediata en los casos donde falle el contacto con el profesional, ya sea por la falta de la recepción del link de la videollamada, o la imposibilidad de ingreso a la sala por parte del paciente. Y también para brindar una alternativa o solución en tiempo real, es decir, un contacto con el profesional o la reasignación del turno en el momento. Bien, pasamos a la otra filmina, que acá hablamos de los principales bloqueantes también que tenemos, que es la relación del médico-paciente afectada por la virtualidad. Este es un punto difícil porque en realidad no depende solo de nuestro lado buscar una solución o alternativa, pero veamos qué podemos hacer. La siguiente. Bien. Para tratar de mejorar esta relación es importante siempre recomendarle al paciente, en la medida que sea posible, estar en un entorno adecuado cuando realice la consulta virtual, es decir, que cuente con un lugar privado y cómodo para realizar la teleconsulta, y entendiendo también la diversidad de la población que se atendía en la ciudad, creemos que nuestro foco tiene que estar puesto en los profesionales de la salud, quienes evaluarán el uso de la telemedicina para cada caso. Y por supuesto, si un paciente ya tenía un médico de cabecera o un profesional de la salud con el que se contactaba habitualmente, debemos favorecer mantener ese vínculo.
Y del otro lado, del profesional, es fundamental que le demuestre al paciente una escucha activa dentro de un marco de cuidado y privacidad en la atención para que éste se sienta cómodo con la modalidad de teleconsulta. Bien, la siguiente, siguiendo con los limitantes encontrados, como dijimos antes, la reactivación de los turnos presenciales favoreció a que se pierda el uso o el principal valor de este recurso. La siguiente, y ahora para preguntarnos por qué podría haber pasado esto, algo les adelantamos, pero acá les queríamos mostrar algunas de las posibles causas de la disminución del uso de esta herramienta en el último tiempo. Tenemos por un lado la disminución de la elección de la modalidad por parte del paciente, ya sea por sentirse más cómodo o más escuchado, o por considerar que la virtual lo limitaba, y también a veces por no contar con los recursos necesarios. Por otra parte, sabemos que el circuito de atención de teleconsulta resulta de mayor complejidad para el paciente y para los profesionales también. Por esto nos parece importante trabajar para encontrar una alternativa que permita un flujo más amigable para ambas partes. Como vimos, la modalidad híbrida de la teleconsulta en sí generó dificultad de articulación con otros niveles, y especialmente en lo referido a la referencia y contrarreferencia. También una dificultad en la articulación con el circuito de exámenes complementarios, ya que hoy en día la teleconsulta no permite la solicitud de estos exámenes. Y por otra parte encontramos dificultades en la articulación con el circuito administrativo. Y esto llevaba muchas veces a que profesionales y administrativos terminaban realizando un trabajo duplicado. Y para coronarlo, como ya venimos nombrando, hoy en día no se cuenta con un soporte en tiempo real y que lleva a que muchos turnos no puedan ser concretados y terminen siendo reprogramados, lo que dificulta la atención para el paciente. Bien, pasamos a la siguiente. Acá, después de todas estas dificultades que nombramos, nos preguntamos cómo hacemos para darle solución, por dónde empezamos. Y decidimos ampliar nuestra mirada. Para esto nos pusimos en contacto con otra dirección de gobierno, que es la Dirección General de Cultura Organizacional, quienes nos ayudaron a crear una herramienta que permite relevar no solo el estado de situación, sino también la mirada personal de los profesionales y usuarios de la teleconsulta. Se creó en conjunto una encuesta dirigida a profesionales de salud de los hospitales y de primer nivel, cubriendo todas las especialidades y apuntando a conocer no solo lo que pensaban aquellos que utilizaban la teleconsulta, digamos, que ya la habían usado en el sistema público, sino también a los profesionales que no la habían utilizado. Y también teniendo en cuenta que hay muchos profesionales que trabajan en el ámbito privado, que allí tal vez tuvieron otras experiencias que podrían nutrir nuestro proyecto. La siguiente. Bien. ¿Qué objetivos perseguimos con esta encuesta? Por un lado, explorar el valor que tiene la teleconsulta para los profesionales y así poder repensar la herramienta para determinar usos que no contemplamos anteriormente y las ventajas y dificultades con las que se hayan encontrado también. Por otro lado, determinar las condiciones para mejorar esta modalidad y lograr que tenga una permanencia en el tiempo. En definitiva, buscamos poner en valor el programa de teleconsulta. La encuesta será lanzada en el corto plazo de forma masiva y nos permitirá tener este punto de partida para definir y ajustar soluciones ya pensadas. Bien, la siguiente. Además, bueno, de la encuesta como punto de partida, ¿en qué otras soluciones ya estamos trabajando? Principalmente estamos analizando nuevas herramientas de videollamada que sean más amigables para los distintos segmentos de la población y también para el profesional de la salud.
Y también lo que es importante, que ya lo dijimos bastante anteriormente, es obtener un soporte activo dinámico y que funcione en tiempo real. Y por último, el uso de otros medios masivos para el envío de información de teleconsulta, como WhatsApp y SMS, que no sea solo vía mail. Bien. Ahora le doy la palabra a Mati ya para ir finalizando. Bueno, gracias. Nada, para finalizar, la verdad es que en definitiva, a medida que vamos avanzando, vamos realizando mejoras, nos encontramos también con nuevos desafíos. Algo que nos ayuda a abordarlos es el hecho de contar con un equipo diverso e interdisciplinario dentro de la gestión del proyecto, con diferentes miradas, con diferentes aportes en la construcción y el fortalecimiento de este nuevo servicio para la ciudad, que sin duda todos nosotros queremos y creemos también que vino para quedarse. Así que, sin robarles más su tiempo, los dejamos con esta reflexión final. Se las dejo ahí para que la lean, pero básicamente apunta a cuál es nuestro principal desafío, que es seguir trabajando junto a los profesionales y pacientes para mejorar el desarrollo de los programas que faciliten la accesibilidad de la teleconsulta. Así que muchísimas gracias a todos por su atención, espero que haya sido de su agrado y quedamos atentos a sus preguntas. Bueno, muchas gracias Celeste y Matías, muy buena presentación contando la experiencia. Acá preguntan, ¿utilizaron alguna estrategia de difusión de la oferta de teleconsultas, tanto a pacientes como a profesionales, teniendo en cuenta que era diferente para cada centro de la red? Sí, correcto. En principio trabajamos con el equipo de comunicación y capacitación, y a través de la página del gobierno de la ciudad, de carteles en la vía pública, y de distintas opciones, apuntamos a la población general a saber que tenían la opción de consultar a algún centro de salud o de contactarse o tener un nuevo contacto con un profesional. Es decir, de que no corte esto que sucedió en la pandemia, que fue que mucha gente dejó de consultar al médico, o dejó de controlarse o hacerse sus controles y de tener un contacto. En principio para ellos entonces hubo mucho material de difusión, también hubo mailings para los profesionales, se trabajó también con capacitaciones virtuales a los profesionales, con medios de difusión a través del chatbox de la Ciudad de Buenos Aires, que dando primero la opción y la información a la población, en donde se le contaba que la ciudad empezaba a brindar el servicio de teleconsulta, en el caso de que lo crea necesario. El chatbox, como saben, tiene palabras gatillo, y lo que sucedía era que cuando un paciente escribía turno o turno salud o algo similar, primero se le vendaba esa información contándole que tenía esa posibilidad. Así que sí, se trabajó con muchas medidas de difusión. Buenísimo. Acá dicen, hola, muy buen trabajo, Fernando. Ayer otro equipo nos presentó cómo con la utilización del sistema de teleconsulta lograron un buen seguimiento de pacientes con HIV. ¿Cómo se coordinan con esos equipos? ¿Son independientes o ustedes de alguna forma estimulan estos programas para otras patologías? No, en principio, como contamos al comenzar la presentación, siempre marcamos la autonomía de los profesionales de salud, y en principio, como vieron, nos dividimos en etapas. En la primera etapa, la verdad es que ya existían las teleconsultas, pero de forma autogestionada en algunos lugares. Es decir, que los profesionales, algunos sobre todo del centro de salud, pasaban su WhatsApp para que la persona siguiera teniendo contacto con ellos. Y después es verdad que hay algunos programas específicos que, si bien se le brindó la herramienta, al no resultarles muy amigables, trataron de adaptarlas a la patología o al caso específico que abordaban ellos. En este caso, el de los pacientes con VIH, si bien en un segundo momento, insisto que no fue en un primer momento, se les presenta la herramienta, también se los deja que utilicen lo que se sientan más cómodo, porque buscamos eso también. Buscamos que la comodidad esté no solo por parte de profesional, sino también de los pacientes. Así que sí se los estimula, sí se les cuenta y se les ofrece la herramienta, pero también se permite que todas las mejoras que quieran incorporar, o entendiendo que la red es muy amplia y que muchos cuentan con muchas particularidades,
se les permite esto, ¿no? Como está perfecto que utilicen herramientas que saben que va a funcionar mejor, o si saben que va a funcionar mejor, que la adapten al caso en particular, o a los pacientes en particular que ellos toman. Claro. Igual, de todas formas, todo lo que es la capacitación y el soporte sale del área de ustedes, digamos, ¿no? Por Sí, más que sean implementaciones o, digamos, modificaciones puntuales que quieran hacerle. correcto, correcto. Todo lo que es comunicación, capacitación y soporte sale de nuestro lado. El soporte apunta a medidas generales. La verdad es que si un paciente no se puede conectar o si no le llegó el link de teleconsulta, a ver si hubo un problema con el mail de envío del link. El link, como les dije o les contamos antes, se enviaba y se envía al paciente actualmente por mail, con lo cual puede pasar que el paciente le reciba un correo no deseado y nunca le llegue y nunca se entere. Así que sí, sí, el soporte lo damos nosotros, más allá de estas modificaciones o pequeñas modificaciones cada profesional. Sí, ayer también presentaban una experiencia en el Elizalde con pediatría, Ujú. que ellos habían evaluado la satisfacción por parte de los pacientes, que en realidad los padres, ¿no? de los pacientes pediátricos, entre llamada telefónica y videollamada, ¿no? Y ellos contaban que habían utilizado Microsoft Teams Sí. como parte del link. Ustedes también, digamos, esto también, porque por la población, digamos, que a veces no tienen acceso a un dispositivo, una computadora, digamos, tienen esta modalidad de teléfono. Correcto, se ofrecen dos modalidades que va a depender de los recursos con los que cuente no solo el profesional, porque tengamos en cuenta que es el profesional el que determina qué oferta o Sí, qué oferta de turnos va a brindar de acuerdo a los recursos, entendiendo que muchos profesionales estaban trabajando desde sus casas, claro. muchos no contaban con una opción de videollamada, entonces ofrecían el teléfono a través de un número oculto y demás. Sí, se Ujú. ofrecen las dos modalidades, también pensando en el paciente, por supuesto, y entendiendo que el teléfono es mucho más masivo que quizás, o mucho más accesible a nuestro entender que una videollamada para ciertos sectores de la población. Lo que sí a tener en cuenta, y algo que sí me parece importante remarcar, obviamente por una cuestión de tiempo no incluimos toda la presentación, pero a nivel general nosotros también enviábamos encuestas que Mm, el paciente luego de cada teleconsulta, ya sea por teléfono o videollamada, y para aquellos que han tenido efectivamente la teleconsulta, que era ese número que les pasamos al principio, más de 150.000 personas, el nivel de satisfacción general de la teleconsulta en la Ciudad de Buenos Aires fue del 84-85%, así que estamos en un número bastante importante, pero seguimos mejorando y buscando mejorar esa accesibilidad, o aquellos que han quedado por fuera, y sobre todo aquellos que por alguno u otro motivo tuvieron que volver a sacar un turno porque no pudieron concretar la teleconsulta. totalmente. Bueno, muchas gracias por contarnos su experiencia. Claramente todos tenemos un largo camino por recorrer. Acá dicen gran laburo de los resis de Cava. Yes. Felicitaciones. Así que bueno, nos volvemos. Les agradezco nuevamente Celeste y Matías Gracias. por estar acá y nos vamos al break del almuerzo y nos volvemos a encontrar 1:30 en el track de Helcon Summer. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.